Bendiciones a todos. Hoy estamos de nuevo con un programa más doctrinal. Vamos a estudiar la segunda parte del bautismo en agua. Y usted ve que aquí tengo un pasaje de la escritura que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Esto es Jesús hablando con Nicodemo. Usted puede ver aquí el contenido, el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aún no le reconocían como hijo de Dios. Bueno, más adelante le dice, de cierto, le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo es muy importante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y posteriormente Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu. Quiero detenerme un momento para esto porque contextualmente muchas personas equivocadamente han enseñado acerca de que Jesús está hablando de bautismo en agua allí. Sin embargo, Jesús no está hablando de bautismo en agua allí. Está hablando de algo más profundo, mucho más profundo. El Señor Jesús, si usted lee el contexto posterior, Nicodemo no entiende y dice, ¿cómo yo podré meterme de nuevo al vientre de mi madre? Porque el sentido del nacimiento, del nuevo nacimiento, que Jesús está utilizando es el sentido de que nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados como seres humanos en general, necesitamos estar en el vientre de una madre, como estar en un líquido amniótico, que es agua, puramente agua. Agua que lleva todos los nutrientes que ese bebé necesita en el vientre. Y es un proceso espiritual. No está hablando del agua del bautismo. Así que he querido traer esto a colación porque el nuevo nacimiento, primeramente para el ser humano, es un nacimiento espiritual. Posteriormente, el bautismo en agua, usted va a leer aquí, dice, es un rito. Es una ordenanza, para nosotros es una ordenanza, algunos lo llaman sacramento. El agua representa la fe inquebrantable del creyente y su total dependencia en el Señor Jesucristo. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todos estamos muertos en la muerte de Cristo, en la cruz y resucitados con Él. Todo hace referencia a dejar una vida atrás y volver a empezar. Cuando nosotros venimos a las aguas, nuestro compromiso de estar unidos con Cristo Jesús se manifiesta en esa extensión de la gracia. Para algunas personas, tanto la Santa Cena como el bautismo son expresiones de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para algunas tradiciones el bautismo significa salvación. Para nosotros es un símbolo de la salvación que adquirimos por fe en Cristo Jesús. En el estudio anterior nosotros vimos este tipo de cosas y vimos que
cuando la iglesia empezó, muchos empezaron a ser bautizados. Y empezaron a ser bautizados porque era un requerimiento de la fe, de la conversión, no para salvación, para estar unidos, para manifestar que estamos unidos a Cristo Jesús. Y como una ordenanza, pues cada una de las personas iba accediendo a la conversión. Nos vamos a ir a Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Nosotros vamos a leer una historia. Y esta historia es acerca de uno de los discípulos que fue llevado por el Espíritu Santo para cumplir una orden, dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Voy a leerlo. Déjeme cambiar. Voy a tener enfrente para no darle la espalda a usted. A ver, estamos en Hechos capítulo 8. Esto es lo bueno de esto, que como no es una prédica y es un estudio, podemos hacer ciertas cosas con más libertad. Entonces dice, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, por cierto, el que nos envía. Muchas veces usted está en su casa y de pronto viene una idea y usted se pone a pensar en alguien. O sea, aparece la imagen de alguien. Y ahora con la tecnología basta que usted diga en un mensaje: ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, puedo orar por ti, necesitas algo. Tan sencillo. Ahora extender el mensaje de la salvación y la ayuda. En ese tiempo Felipe tuvo que ser trasladado por el Espíritu. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y esto es lo que le pasa a muchos. Por eso nosotros recomendamos empezar por los evangelios. Lee los evangelios. Lee la extensión de los evangelios, los hechos. Lee las cartas, los salmos, proverbios. Posteriormente en el camino vas a profundizar a otro tipo de libros. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como una oveja a la muerte fue llevado, el cordero sin mancha, quien expió, pagó por nuestros pecados. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y esto hace referencia a Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Y hoy, 2000 y pico de años más, hay miles de millones de cristianos que creen en la obra de Jesucristo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: cuenta las estrellas, así será tu generación, como las estrellas, como la arena del mar, incontables. Porque en Abraham nosotros, a través de Cristo Jesús, fuimos adoptados. Eso es parte de una doctrina,
la adopción. Más adelante la vamos a estudiar, la adopción. Respondió el eunuco y dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? Arrepentimiento de las obras muertas, arrepentimiento del pecado. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién hace eso posible? El que hace posible eso es el Espíritu Santo. En ese pasaje de Lucas 24:45, y les dijo: así está escrito, así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nos vamos a ir aquí a la Biblia para que usted tenga aquí en la Biblia lo que yo estoy leyendo. Estoy leyendo Lucas 24, 45 en adelante. Aquí estoy leyendo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Y quién era ese? Pues el Espíritu Santo. Impresionante. Entonces vamos a regresar al pasaje que estábamos leyendo anteriormente. Estábamos leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Muy bien. Entonces, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, si usted ve, aquí no hay un proceso como el que nosotros estamos haciendo. Hoy tenemos la ventaja de tener la escritura, de tener escritos. Hoy tenemos la ventaja de todo lo que los discípulos, la iglesia desarrolló con el tiempo respecto a los diferentes temas. En aquellos tiempos el evangelio era necesario, las personas se bautizaban. Con el paso del tiempo, la misma iglesia desarrolló un proceso para preparar a los nuevos convertidos. De hecho, hay un documento que circulaba entre las iglesias para los nuevos convertidos, en donde se enseñaba doctrina básica. Y ahí se establecía algunas cosas que tenían que hacer los nuevos convertidos, la forma de la Santa Cena, entre otras cosas más. Cuando usted ve incluso las cartas de Pablo, va a ver mucho de Pablo hablando y corrigiendo doctrinalmente, corrigiendo a la iglesia en algunas prácticas. Hoy en día realmente, hermanos, es una bendición. Hay cientos de libros para que nosotros nos preparemos y para que tengamos entendimiento del desarrollo de nuestras doctrinas y que no agarremos al azar nuestro entendimiento y hagamos cosas que alguna vez fueron desechadas porque eran heréticas o porque no eran correctas. Hoy tenemos verdaderamente mucha información. Así que usted ve aquí un caso acerca de las personas que eran convertidas. Nos vamos a ir a Hechos 16:15. Y vamos a ver la historia de Lidia, la vendedora de púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Mire que por eso es que nosotros insistimos en que la obra de Dios es el que nos atrae. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando venimos a Cristo Jesús, se nos quita la venda, venimos a la luz,
y empezamos a hacer distinción de todo lo que éramos antes y dejamos de practicar lo que éramos antes. Estaba oyendo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ya hubo un cambio de actitud en la persona, había un entendimiento. Y así sucesivamente, hermanos, podemos seguir leyendo las historias de todos los que eran bautizados porque venían a Cristo Jesús. Mire lo que dice. Vamos a leer aquí Hechos 16, 31, 34. Dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay un contexto, obviamente, porque está la historia de la cárcel, ¿sí? Cuando Pablo y Silas cantaban himnos porque estaban presos, vino un terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían, de manera que se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo puertas abiertas, sacó la espada y se iba a matar, porque era responsabilidad. De todas maneras, si los presos escapaban, lo iban a matar. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó, adentró temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay un llamado, una conversión. El Señor te redarguye, te llama. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algunas iglesias de un ala protestante que entienden este llamamiento como un llamamiento de pacto. Así lo llaman más o menos. En donde los hijos adquieren la religión que tiene el padre. Más o menos como la tradición católico-romana, pero solo que con entendimiento de las escrituras reformadas. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, la predicación del Evangelio. ¿Y qué ocurrió después de la predicación del Evangelio? Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí está la obra. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es: el Espíritu Santo te redarguye, te toca, te hace un llamado, tú crees, ves tu pecado, te arrepientes de tus obras, vienes al Señor Jesucristo y el siguiente paso es unirte al cuerpo de Cristo, sellándolo con el sello del bautismo en agua. Posteriormente, el plan de regeneración a través del Espíritu Santo sigue para todos los que creen. Así que es un símbolo externo de la novedad de vida, de la evidencia de que ha empezado una vida en Cristo Jesús, y se lleva un símbolo en el corazón humano movido por el Espíritu Santo para descender a las aguas. De acuerdo a muchos, parece que se dio por sentado que todo el que creía era llevado al agua para ser bautizado. Y ya leímos varios pasajes que comprueban que esto era así y es correcto. Podemos seguir leyendo otros pasajes. Nos vamos a ir a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, y vamos a encontrar lo siguiente. Dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, algunos entienden que cuando dice el lavamiento de la regeneración, está hablando del bautismo,
pero no está hablando del bautismo, porque el lavamiento de nuestros pecados se hace a través de la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo fuimos nosotros curados, somos lavados, somos regenerados por la obra del Espíritu. El bautismo es una muestra externa espiritual, obviamente espiritual porque lo está viendo no solo el Señor, las potestades tienen conocimiento, sino que además nosotros mismos afirmamos nuestra fe. Hechos 22:16. Nos vamos a ir de regreso a Hechos 22:16. Siempre recuerde que el contexto es importante. Versículo 12. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. El llamamiento de Pablo. Y él dijo: Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas lo justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí está la obra. El bautizo es parte de nuestra vida como creyentes y esa extensión de la gracia, ese orden, creo yo que es importante. Creemos que es muchas veces necesario comprender que muchas personas están en la víspera de su muerte y no hay posibilidades de bautizarlos, pero que confiesen sus pecados y hagan a Jesús Señor de su vida es una opción. Esta es la muestra del que estaba en la cruz con Jesús, pues no tuvo la posibilidad de bajar y ser bautizado. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La fe en Cristo Jesús, por fe somos salvos, por medio de la fe, por la sangre de Jesucristo, por la cruz. Darle poderes al bautizo que no son considerados o que no fueron considerados y eliminar el poder de la cruz, el derramamiento, el mero sacrificio de Cristo Jesús sería un error. Nosotros leemos en Gálatas 3:26 que dice lo siguiente. Vamos a ir a Gálatas 3:25 y vamos a leer desde el 23. Y dice: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Ahora, ¿quiénes estaban confinados bajo la ley? Pues los israelitas, que debían cumplir la ley mosaica, los sacrificios para el perdón de pecados, el tipo de ofrendas, toda la parte sacrificial que para nosotros ya no es parte de nuestra vida, porque estamos bajo la gracia. La ley moral de Dios sigue activa para nuestras vidas. Y Cristo Jesús subió el estándar de la ley moral, porque Él mismo ratifica en varios pasajes diciendo: antes ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, mas yo les digo, cualquiera que le diga fatuo a su hermano es digno de muerte, es como un homicida. Quiere decir que el estándar de la ley moral de Dios, el Señor Jesús la puso como una vara más alta. Nos quitó todos los sacrificios, pero nos obliga moralmente a tener una vida piadosa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es como nuestro tutor. Eso significa como llevarnos como niños a la escuela para llevarnos a Cristo, ¿sí? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, que era nuestro tutor,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted se recuerda que hablamos del bautizo en el cuerpo de Cristo, de la unión a través del Espíritu Santo. Y entonces ahí ya no hace una distinción. El bautismo en Cristo Jesús viene a través de la unión. Una unión que viene a través de la conversión de la fe, que no necesariamente viene por el cumplir el bautismo en agua, porque si no, las personas que murieron y no fueron bautizadas no podrían estar unidas al cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Y esto un poco ha llevado a muchos que creen que el bautismo se hace para salvación, a necesidad de hacer ciertos rituales. Aún algunos se bautizan por los muertos. Un día vamos a hablar del bautismo por muertos, que no lo practicamos nosotros, pero algunas creencias practican el bautismo por muertos, es decir, él no se bautizó, yo me bautizo por él para que pueda ser salvo. Y esto es un gran problema cuando no tenemos comprensión del acto de nuestra salvación. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo lo aborda extensamente. Y para nosotros, el nacer de nuevo, el nacer del agua, no necesariamente es bautizarse en agua, sino es que en el símbolo de cómo meternos al vientre espiritualmente, nosotros estamos en un líquido amniótico que nos nutre y nos hace venir de nuevo para limpiarnos, para regenerarnos. El bautismo en agua es una ordenanza que implica dar testimonio de fe en Cristo Jesús, que avisa que ahora somos parte del cuerpo de Cristo e hijos de Dios. Y es el cumplimiento de una ordenanza que Cristo Jesús dejó, id y bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros cumplimos. El bautismo no debe ser considerado poca cosa. Es una ordenanza, misma que se debe tratar como tal. No nos salva, porque la salvación es por fe, pero es una ordenanza que todo creyente debe cumplir. Nos une a Jesucristo, nos da derecho, posteriormente, de tomar del cuerpo de Cristo, de tomar Santa Cena, de participar en la comunión con los santos, de trabajar como parte activa del cuerpo de Cristo, de estar unidos a Él. Y es importante que si usted no se ha bautizado, se bautice, que tome la decisión como Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y dio testimonio de lo que Él vino a hacer, de cumplir una orden del Padre para salvación de nuestras vidas. Y para salvación de nuestras vidas, haciéndolo Él públicamente fue a la cruz, fue desnudado para llevar tus pecados, para darte vida eterna. Por fe, por medio de la fe, nosotros accedemos a Cristo Jesús, a una salvación que viene de parte del Padre, que viene de parte de Dios, a través del Espíritu Santo. Nos regeneramos por el Espíritu Santo. Pero nosotros lo que hacemos es que sellamos nuestra identidad en Cristo Jesús a través del bautismo en agua y obviamente morimos a nosotros mismos a tomar cada uno su cruz y seguir al Señor. Que Dios los bendiga
y seguiremos hablando en unos días de todos los temas que tienen parte en la regeneración en la vida en Cristo Jesús, pero por hoy deseamos que Dios lo bendiga y que haya paz en su corazón. Bendiciones a todos.